Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Flores y en este video les hablaremos con respecto a los problemas que se han desglosado más en este 2020 por la pandemia del COVID-19. Entre estos temas abarcaremos lo que es el despido injustificado, la violencia familiar y también algunas de las empresas que se declararon en quiebra en este 2020. En este video, las compañeras que participan somos alumnas del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en la sede de Coyoacán, en nuestro cuarto semestre de la licenciatura de Derecho y Criminología. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestras participantes, que es González Carolina, Mateos de Jesús Ángela, Montesinos Zamora Alejandra Itzuri y Flores Lozano Diana Misaday. Ahora bien, como les comentaba, en este año 2020, gracias a la pandemia de COVID-19, se presentaron muchos casos en donde las empresas se declaraban en quiebra. Principalmente una, que es de la que hablaremos en este video. Y pues con respecto a ello, muchas personas también sufrieron de un despido injustificado. Y posteriormente a ese problema de despido injustificado se desglosó lo que es la violencia familiar, ya que muchas veces había personas donde se estresaban, no estaban acostumbradas a vivir 24/7 con las personas de su familia. Las personas que llegaban a trabajar pues se llegaron a estresar porque estaban en movimiento, todo ese tipo de cosas que se empezó a desglosar por el COVID-19. En este video también se tocarán los temas como son los antecedentes históricos, algunos conceptos básicos, los antecedentes jurídicos y para finalizar se tocará el problema, el cual nosotras nos usamos para realizar este video.
pero yo solo les voy a mencionar dos. En primero, la estructura formal, en donde se rige bajo lineamientos y la dirección es la que manda. De hecho, está dividido en sectores para decir a cada sector qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y de hecho, esta se adapta, bueno, tú adaptas la estructura, depende a tus objetivos, a lo que tú quieres llevar. Sería más como un ejemplo como empresas grandes, como Walmart o ese tipo de empresas que tienen una estructura más organizada. En cambio, la estructura informal es la que no tiene lineamientos ni se basa en un documento o hay una contratación formal. De hecho, el trabajador es el que decide, puesto que no tiene cierto lineamiento, no sigue ningún lineamiento. Puede ser más como negocios locales o vendedores ambulantes, donde ellos deciden cómo hacerlo, cuándo y pues no hay un orden. Esas serían las dos estructuras de las que quería mencionarles. Dentro de los tipos del despido podemos darnos cuenta que existen dos. El primero es el disciplinario, en donde se rescinde el contrato por falta grave, mientras el segundo de ellos es el objetivo, en donde se da la extinción del contrato por razones técnicas como falta de dinero. Casos de despido en donde no sería justificado puede ser por agresiones del empleado, incumplimiento, inasistencia o falta de rendimiento. Para empezar, yo les hablaré sobre qué es un problema familiar. Bien, un problema familiar es donde uno o varios miembros dentro de la familia llegan a presentar violencia, ya sea física o emocional. También suele presentarse frecuentemente en la adolescencia y en la juventud. Así como también es muy frecuente los problemas entre padres e hijos, entre hermano y hermano. Así bien, con base a la información que les otorgué anteriormente, los problemas familiares que se fueron desarrollando frecuentemente más en esta pandemia de COVID-19 fue el desacuerdo al dinero. En este nos podemos referir en cuanto al poder que tiene papá o mamá o alguno de los dos familiares que son aportadores económicamente en cuanto a la casa, que se ven en un poder de yo decido, yo hago, yo te mando, yo te digo, entre ese tipo de problemas. También el otro problema es el problema financiero. Esto es con base a algunos despidos, la falta del trabajo, la crisis económica que se ha presentado en este COVID-19, que como ya les mencioné, por muchas empresas que han declarado en quiebra, llegan a presentarse despidos injustificados. Y con base a esto, muchas empresas ya no quieren contratar a gente porque no tienen el salario económico para seguir pagando salarios a otras personas. Entonces es ahí donde empieza el problema financiero, ya que pues muchas veces hay personas o familias que necesitan el dinero y llegan a presentarse confrontaciones entre una integrante de la familia y otro integrante de la familia. Ahora bien, desarrollado el anterior problema, también se presentan los divorcios, ya que los padres empiezan a separar porque ya no se sienten cómodos, no ven actitud en cuanto a una persona o porque ven que se sigue desarrollando muchos problemas entre madre y padre. También en este confinamiento, otro de los problemas familiares que se llegó a presentar más son las adicciones o el alcoholismo. Esto es porque mucha gente presenta codependencia hacia algún alcohol o hacia algún tipo de droga. Entonces es ahí donde también se empiezan a desarrollar lo que son violencias físicas, agresiones, maltratos por parte de un integrante de la familia. Y bien, los problemas que se derivan a los anteriores ya mencionados, los problemas en la adolescencia. Anteriormente, antes de que sucediera todo esto por parte del COVID-19, se presentaban muchos casos en donde por violencia familiar o por problemas familiares los más afectados
eran los adolescentes, ya que empezaban a tener problemas psicológicos, donde también empezaban a demostrar agresiones, etc. Ahora bien, si anteriormente eran presentados o si anteriormente se presentaban más en adolescentes, y aún así, aunque muchas veces los papás se iban a trabajar y no estaban todo el tiempo con sus hijos, ahora con esto del COVID-19, muchos niños empezaron a desarrollar ese tipo de problemas psicológicos porque no estaban acostumbrados a convivir todo el tiempo con sus padres. Entonces ahí fue donde empezó a aumentar. Y también pues muchos niños llegaban a desestresarse o a tener una vida social en la escuela. Y pues lamentablemente al confinamiento, muchos de los niños o de los adolescentes que presentaban estos síntomas psicológicos o estos problemas psicológicos se vieron en la necesidad de desarrollarlos aún más y a otro nivel. Entonces ese es otro de los problemas que se deriva con respecto a un problema de los anteriores. Ahora bien, el último problema y el más importante o el problema que más resalta son los abusos por parte de los padres. Esto se refiere al rechazo por parte de los padres, a cuando un padre te ignora, a cuando un padre te aterroriza, al abuso físico y emocional por parte de los padres. Esto se deriva ya que, como se mencionó anteriormente, muchas veces los padres llegan a desarrollar cierta codependencia hacia algún químico que altere, ya sea droga, ya sea alcohol, cigarro. Entonces, muchas veces en este tipo de casos, los padres se llegan a desquitar o llegan a ser agresivos o violentos ante sus hijos. Y es por eso que se empieza a desarrollar cierto tipo de abuso por parte de los padres. Así también, y no cabe resaltar, que muchas veces los padres están estresados, ya que es lo mismo trabajar dentro de la casa 24/7 y convivir todo el tiempo con un niño o con tu hijo cuando no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces eso genera estrés, eso genera irritación por parte de los padres, en donde se puede ver que muchas veces no tienen la tolerancia. Y es por eso que se empiezan a desarrollar todo este tipo de abusos por parte de ellos. A raíz de la pandemia COVID-19 se registra en promedio que por día se abrían 3 carpetas de investigación a causa de violencia familiar y cada 20 minutos se registraban robos con violencia. La violencia a transporte público aumentó un 68.31%, al igual que la trata de personas aumentó un 67.3%. Aunque en el 2020 los niveles generales de paz mejoraron en México por primera vez en 5 años, al parecer, debido a la pandemia COVID-19, provocó una baja de delitos relacionados con fenómenos como la violencia sexual y familiar. La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento han agravado los factores de riesgo para las niñas, incluyendo el embarazo precoz, agresión física, sexual y psicológicas, una situación que empeora con el cierre de las escuelas y el deterioro de las condiciones económicas de sus familias. El reporte del Observatorio de Género y COVID-19 en México muestran como datos duros la realidad de millones de mexicanas en el último año. Tan solo en el tema de violencia de género, el número de llamadas de emergencia a nivel nacional subió un 23%, algo que los especialistas han calificado como una pandemia paralela, en la que los crímenes contra las mujeres, incluso los más graves como el feminicidio, incrementó a raíz de los confinamientos. La violencia se incrementa al cambio de reglas de convivencia. En este sentido, con el aislamiento social que se da en la convivencia obligatoria, donde se comparte el hogar, puede ocurrir que haya agresores o aquellas personas que se han elegido para vivir y surgen episodios de violencia, debido a que hay nuevas reglas de convivencia. Permanecen por más tiempo juntos en espacios reducidos. Es importante saber cómo fue que hoy en día tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos y oportunidades. En 1848 fue la primera Convención de los Derechos
de la Mujer en la ciudad de Nueva York. En 1895, Australia del Sur dio por primera vez el derecho de votar a las mujeres. En 1908, la huelga de las mujeres en el sector textil y sus muertes marcaron un día muy importante, el Día Internacional de la Mujer. En 1920 se le otorga a la mujer el derecho a votar en Estados Unidos. En 1945, alrededor de 1.500 lavanderas sindicalizadas se declaran en huelga. La huelga termina en una victoria y otorgan a todos los trabajadores irlandeses a una segunda semana de vacaciones. En 1916, en México, Yucatán, se dio el primer movimiento feminista. En 1935, campesinas y mujeres del Centro Femeninos Revolucionarios son impulsados por el Partido Comunista Mexicano para la lucha de los derechos de la mujer trabajadora. En 1953, las mujeres de México acudieron por primera vez a votar. En 1971, nace el primer grupo de mujeres de Acción Solidaria. En 1985, se crea la Comisión Nacional de las Mujeres. En el 2001, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2003, se crea la Ley General para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. En el 2006 se crea la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En el 2007 se da a conocer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Dentro del marco jurídico del despido injustificado, nos podemos encontrar con el artículo 5, 19 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, también se cuenta con el Convenio Internacional del Trabajo, el cual fue firmado por México dentro de las leyes internacionales. También se puede encontrar dentro de la Ley Penal Federal, así como la Ley Federal del Trabajo. Estas leyes tienen relación en decir los derechos del trabajador, asimismo como también sus obligaciones, tanto de este como del patrón. Para finalizar este video, se les mencionará el problema prototípico o el problema en el que nos basamos nosotras para desarrollar este video. El principal problema en el cual nos basamos fue en cuanto a la tienda Best Buy, que se declaró en quiebra. Primero les hablaremos con respecto a esta empresa. Esta empresa es una compañía especializada en cuanto a lo tecnológico. Se vendía en muchísimos países, se vendía también en línea y en tiendas físicas, principalmente en los países de China, Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y en México. La empresa Best Buy declara su salida de México en noviembre del 2020. Esto es desgraciadamente a la pandemia del COVID-19, ya que muchas de sus compras en esta tienda eran más físicas que en línea. Y por esto de la pandemia, obviamente sus compras y sus ventas empezaron a disminuir, ya que muchas personas que llegaban a comprar en Best Buy lo hacían por economía o por simple facilidad. En este caso, las personas que dejaron de hacerlo fue por miedo a contagiarse dentro de la empresa. Respecto a todo esto de los despidos, como se mencionó anteriormente, los problemas familiares que más se desglosaron en este 2020 fue la discusión en relaciones tensas, inestabilidad económica, cambios de roles, reestructuración de actividades y funciones domésticas. Otro de los problemas que se fueron desarrollando en cuanto al hogar por todo este confinamiento del COVID-19 fue la violencia familiar, falta de sustento, depresión y bajo rendimiento escolar. En cuanto a este problema, nosotras damos la solución de que se otorgue una mediación, una negociación, una conciliación y un arbitraje. Así bien, también se mencionará alguno de los problemas en cuanto a la materia penal que se ha desarrollado en este confinamiento de COVID-19, que principalmente es la delincuencia. Les hablaremos un poco de lo que es la delincuencia. La delincuencia es un hecho de cometer uno o varios delitos que se realizan por una o varias personas para infringir la ley. Según también algunas estadísticas breves con respecto a esta investigación que se realizó en la Ciudad de México,
Bien, en cuanto a las investigaciones que se realizaron, el delito que más se ha cometido en esta pandemia del COVID-19 ha sido el homicidio, principalmente en las mujeres, que ha aumentado un 9.2%. También se muestran algunos datos que se han registrado durante la primera mitad del 2019, donde se mencionaba que por año se realizaban 17.653 homicidios. Y por este confinamiento ha aumentado un 1%, que quiere decir que aumentó en esta primera mitad a los 17.982 homicidios. Esto quiere decir que en promedio cada día salen 3 carpetas de investigación por violencia familiar, y cada 20 minutos se realiza una hacia robo con violencia. Entre otros de los delitos que hemos investigado para este video ha sido, y que han incrementado en este 2020 por la pandemia de COVID-19, ha sido el robo en transporte público, que ha subido a un 68.31%, la trata de personas, que creció a un 67%. Nosotros también hicimos una evaluación de por qué se llegaban a realizar este tipo de delitos, y la principal razón es por el desempleo. Los desempleos elevan tanto la criminalidad, la violencia y la violencia familiar, como anteriormente se les mencionó en este video. Las principales causas de este delito, o de todos estos delitos que se han mencionado, es el vandalismo, la pobreza, el desempleo y la marginación. Como conclusión, se puede decir que si bien, a pesar de que estos problemas sociales ya existían desde un principio, la pandemia llegó para acrecentarlos mucho más, siendo que el hecho de la existencia de la pandemia, así como la incredulidad de algunos y la sobrepreocupación de otros, es lo que lleva a las cifras alarmantes de aumento de desempleo, delincuencia y violencia dentro del hogar. Una muestra más de que si México no se esfuerza en mejorar, se dará el colapso total del país. Bueno, pues hemos llegado al final de este video, así que les agradezco mucho por ver este video y por quedarse hasta el final. Gracias.